para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. En este estudio el profesor Joel Sarvan analizará el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de Cristo el Mediador, iniciando con los párrafos 1 al 3, y los temas a tratar serán Cristo como mediador, profeta, sacerdote y rey. Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres de 1689. Capítulo 8 de Cristo el Mediador. Primer párrafo. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta y sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo, para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. La mediación de Cristo comienza con un propósito eterno de Dios. Este propósito es de escoger y ordenar uno que sea mediador entre Dios y el hombre. Antes de poder rescatar a un pueblo, necesita alguien que los represente. Solo Dios nos puede rescatar. La pregunta aquí es ¿cuál de las tres personas será el mediador entre Dios y el hombre? El escogido y colocado es la segunda persona, el Hijo. Se menciona un pacto. El pacto entre las dos personas para colocar un mediador, entre el Padre y el Hijo, es el pacto de la redención. Aquí podemos mencionar algo en cuanto a esta doctrina. La Confesión de Westminster no menciona este pacto. Este pacto de la redención es un término que primero se emplea en 1645 y la Confesión de Westminster salió en 1646, es decir, está apenas entrando la conversación teológica como un concepto que se puede utilizar y por eso no está en la Confesión de Westminster. Los bautistas, redactando su confesión en 1677, o sea, 30 años después, pueden emplear este nuevo concepto. Es decir, ya ha sido aceptado y forma parte útil de la teología. Fue un pacto muy importante en el pensamiento de John Owen, por ejemplo, un teólogo muy respetado en su día y siempre consultado por los bautistas calvinistas. El punto es que la teología no nos llega toda completa, sino que a medida que pasan los años nos vamos dando cuenta de nuevas preguntas y las vamos respondiendo poco a poco. Un logro teológico, una formulación buena de alguna doctrina, arrastra otra serie de problemas, de nuevas preguntas que hay que responder. La teología del pacto no arranca hasta después de la Reforma porque responde a cosas que tenían que desarrollarse en la Reforma. ¿Cuál sería la pregunta a la cual damos respuesta con la frase el pacto de redención? La pregunta sería ¿cómo llega el Hijo a representar a un pueblo en el pacto de gracia? En respuesta, postulamos este otro pacto de redención. Como mediador, Cristo es profeta, sacerdote y rey. Estos oficios de Cristo son parte de su mediación, o sea, existen porque Él es un intermediario. Como profeta, es mediador de la palabra de Dios, nos comunica lo que Dios revela. Vivimos en la palabra de Dios, vivimos de la palabra de Dios. Mantiene no solo la vida natural, Cristo mantiene el universo y la naturaleza y mantiene nuestra vida natural, pero también mantiene nuestra vida espiritual. Vivimos de la palabra de Dios. Aparte de la palabra de Dios, aparte de Cristo, no hay vida. Necesitamos esta palabra de Dios y Cristo como profeta la suple. Como sacerdote, Él se interpone para regular nuestra relación con Dios. Obviamente, Él hace el sacrificio que nos redime.
Él también ruega por nosotros, y solo llegamos al Padre a través del Hijo. Sin este sacerdote no tenemos acceso a Dios. Como Rey, Cristo nos conquista, nos libra y nos gobierna. Solo Cristo puede conquistar y derrotar el pecado. Solo Cristo nos libra de la esclavitud y nos da verdadera libertad. Cristo es el único Rey de la humanidad. Él gobierna ahora en nosotros los creyentes, gobierna en su iglesia y gobernará sobre todo, absolutamente. Todo esto se debe a su mediación, que no es decir que no tiene el derecho a hacerlo sin ser mediador, sino que lo hace ahora a través de su obra mediadora. Habla también la confesión de una cabeza. ¿Quién es la única cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cómo lo es? A través de la enseñanza apostólica que tenemos en el Nuevo Testamento. Por eso seguimos lo que la Biblia enseña, porque es la palabra de Cristo. ¿Cómo sigue siendo Cristo la cabeza hoy? Pues cuando hacemos sus propósitos o no inventamos lo que hace la iglesia. No hay que seguir nuestro parecer, sino sus órdenes. Seguimos su estructura. Cristo nos manda a congregarnos, nos manda a ser miembros, apoyar a los líderes, sostenernos al orden de la iglesia, someternos, al orden de la iglesia. La Biblia demuestra cómo se gobierna la iglesia. Aunque tengamos desacuerdos, buscamos ser fieles a lo que Él dice. Y debemos estar juntos en un cuerpo, debemos ser unidos a una iglesia, participando para estar sometidos a Cristo como nuestra cabeza. Cristo es también heredero de todas las cosas. Piénsalo. ¿Será que hay algo que Él no posee ya? Sin embargo, en alguna forma va a heredar todo y todavía no lo ha heredado. ¿Qué querrá decir? Quiere decir que Él va a tomar posesión de todo en una forma en la cual todavía no la ha tomado. Va pegado al juicio. Él es el juez del mundo. Cuando Él juzgue, ya no va a permitir igual las cosas que ahora permite. Heredará, poseerá, juzgará, y todo será suyo en una forma mayor a la presente, una forma más completa. ¿Por qué juzgará Cristo al mundo y no, por ejemplo, el Espíritu Santo? Porque como mediador, Él también mediará el juicio de Dios. Todo fluye a través de Él. Y heredará por ser mediador, e igual juzgará por ser mediador. Él ha tomado una posición tanto de humillación y de exaltación en cuanto al mundo por ser mediador entre Dios y el hombre. Entonces, dice al fin del párrafo, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo, para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El Padre ha dado al Hijo un pueblo para que lo redimiera. Y Él llama a los suyos y pueden oír su voz. Los justifica, dando su justicia por ellos. Los santifica en esta vida, mortificando su pecado y creándolos de nuevo. Los glorificará a vida indestructible, sin pecado y en santidad completa. El capítulo 8 y párrafo 2 de la confesión dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios y verdadero. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión,
composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. La encarnación del Hijo Eterno es un hecho tremendo, y por eso fue atacado, puesto en duda por algunos, y lo sigue siendo. No es una cosa cualquiera, es una maravilla, es un asombro. La confesión lo nota, estamos hablando del Hijo de Dios, el único, la segunda persona de la Santa Trinidad. Estamos hablando de Dios verdadero y eterno, resplandor de la gloria del Padre, consustancial, de la misma esencia. Lo que es Dios es lo que el Hijo es. El Padre no es algo mayor, no es más Dios. El Hijo no es algo menor, no es un Dios de menor deidad. El Hijo creó el mundo. ¿Qué clase de ser puede crear todo? Puede crear el mundo. Dios. El Hijo crea, sostiene y gobierna. ¿Y quién es capaz de estas actividades? Solo Dios puede hacer eso. Todo esto lo hace la confesión para afirmar que la encarnación fue la encarnación de Dios eterno y no de algo menor. Así resalta el asombro de este evento tan asombroso que a algunos se le da por negarlo. ¿Qué tan humano se hizo el Hijo en su encarnación? ¿Se hizo casi humano? ¿Se hizo algo humano? ¿Se hizo mitad y mitad? ¿Mitad humano y mitad Dios? No, completamente humano, permaneciendo completamente divino. Todas las propiedades esenciales del hombre las tiene Cristo. Propiedades espirituales, alma, voluntad, mente, todo esto. Propiedades materiales, un cuerpo humano que se desarrolló desde su concepción, igual a cualquiera de nosotros. Nada faltó de lo que es ser un humano. Hasta con sus debilidades concomitantes, claro que sí. Cristo no nació sabiendo hablar. Cristo tuvo que aprender a caminar. Cristo estuvo en el templo a los 12 años hablando con los profesores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Estaba aprendiendo la Biblia. Él es 100% humano, sin pecado, ¿sí? Pero 100% humano. O no es un ser humano y no puede ser el mediador. Si tenemos que distinguir entre lo que es natural al ser humano como criatura, que lo compartió Cristo, y lo que es pecaminoso, que Cristo no lo compartió, ahí sí hacemos distinción. Cristo no tuvo pecado, pero ser pecador no es natural al humano en su estado creado original. Cristo nació de una virgen, que quiere decir que su concepción fue milagrosa. En esto, el Espíritu Santo fue instrumental. ¡Qué misterio! Que el Padre dé a su Hijo y que el Hijo tome naturaleza humana y que el Espíritu de vida dé vida en una mujer afuera del proceso natural. El linaje humano de Cristo cumplió promesas hechas en el Antiguo Testamento, promesas hechas a Abraham, promesas hechas a la tribu de Judá, promesas hechas a David. Es decir, se preparó por miles de años. Este plan se preparó desde la eternidad. Y aquí en la encarnación se unen el tiempo y la eternidad. ¿Con qué resultado? Vemos ahora dos naturalezas. Naturaleza es lo que es fundamentalmente una clase de ser. Un ser humano puede existir faltándole una pierna o sin ojos, ¿verdad? Eso es parte de su cuerpo, pero no es parte de su esencia. No vamos a decir que un tuerto deja de ser un humano. La esencia es lo que no se puede quitar sin dejar de ser humano. Y la esencia es algo entonces que de algún modo reconocemos cuando reconocemos a un ser como un ser humano. Siendo humano, Cristo tiene un cuerpo humano, tiene una alma humana, tiene una mente humana, igual una voluntad humana. Todo esto porque es parte de ser un humano.
junto con una mente divina, ¿sí? Que es su naturaleza divina. Tiene una voluntad divina y todo lo que pertenece a la naturaleza divina, al ser Dios. Hubo en la historia un momento con un conflicto en la iglesia sobre el tema de las voluntades de Cristo. La pregunta fue, ¿será que tiene dos voluntades? La pregunta revolvía sobre el saber si la voluntad es una propiedad de la naturaleza o de la persona, porque Cristo tiene dos naturalezas y una persona. Si es propiedad de la naturaleza, entonces Cristo tiene dos voluntades, divina y humana. Si la voluntad es propiedad de la naturaleza, tiene dos. Pero si es propiedad de la personalidad, entonces Cristo tiene solo una voluntad. ¿Cuál es la respuesta? Pues el problema para la segunda opción, que sea propiedad de la personalidad y que solo tenga una voluntad, el problema con eso es ¿qué decimos entonces de la Trinidad? Hay tres personas en la Trinidad. ¿Tiene tres voluntades Dios, al igual que tiene tres personas? Y la respuesta que ha dado la iglesia es que no. Hay una sencilla voluntad de Dios que comparten por tener la esencia, por ser consubstanciales, las tres personas de la Trinidad. Y entonces se dice que Cristo tiene dos voluntades. Es un tema interesante y con repercusiones teológicas muy importantes. No las vamos a tratar en este comentario de la confesión, pero se puede preguntar, ¿quién maneja esos temas en tu iglesia? ¿Quién puede manejar esos temas con la gente que conoce? ¿Cómo sabemos qué decir? ¿Cómo evaluamos esas cosas? Para eso necesitamos teólogos y gente que nos ayude con eso. Eso no es para decir que todo cristiano debe poder manejar esto, pero que algunos deben poder hacerlo. Regresando al comentario de la confesión. Las naturalezas perfectas y distintas se unieron inseparablemente, dice, en una persona. Le llamamos a esto la unión hipostática. Hipostasis es la palabra en griego que quiere decir persona. La unión personal, se puede decir. ¿Cómo se unen en esta las naturalezas? ¿Sí? ¿O qué puede unir las naturalezas? Pues es un misterio, pero usamos la terminología de personalidad. La persona del Hijo juntó a su naturaleza divina una naturaleza humana. Y esto ahora es inseparable. Nunca ahora dejará Cristo jamás de ser el Dios humanado. Siempre será uno de nosotros, completamente humano. Nunca llegará un momento en el cual Él deje la humanidad que ha tomado. Esta unión tiene unas palabras que las describen, además de inseparable. Esta unión es sin conversión, composición o confusión alguna. Ahí la confesión está tomando de un antiguo documento, el Credo de Calcedonia, también un documento importante, y se está uniendo a este documento del V siglo. Conversión, la palabra conversión, que esta unión es sin conversión, que la unión de las naturalezas es sin conversión, quiere decir que una naturaleza no cambia a la otra. No resulta un cambio, por ejemplo, a la naturaleza humana por ser unida a la divina. Cristo no tiene sangre mágica, sangre divina, porque no existe sangre divina. La sangre de Cristo es humana. Tiene hasta su descripción de A positiva o lo que sea. Cristo sí comunica a través de su persona. La unión es a base de la persona, la unión hipostática a base de su persona, sí comunica a través de su persona lo que cada naturaleza suple. Su infinidad divina puede absorber el castigo eterno de nuestro pecado. Su limitación humana puede sufrir. Dios no puede sufrir y así puede morir. Entonces no hay conversión de una naturaleza sobre la otra. Tampoco hay composición, que quiere decir
que en Cristo no se mezclan las dos naturalezas para dar algo nuevo, distinto a los dos por resultado. No componen algo que ni es Dios ni es humano. No se mezclan así, porque solo un Dios y un hombre puede ser Salvador. Si se mezclan las naturalezas, tenemos algo que no es capaz de representar al pueblo humano, porque ya no es humano. Cristo tampoco dejó de ser Dios cuando se humanó, y no cambió lo que es ser humano cuando se hizo un ser humano. Confusión es la otra palabra que usa la confesión. Confusión es cuando a veces atribuimos a una naturaleza lo que pertenece a la otra. ¿Será que Cristo no tuvo que aprender como niño ya que era Dios? No confundamos las naturalezas. Es por esto que me parece tan importante entender los milagros de Cristo y toda su misión en este mundo bajo los términos del pacto de la redención. ¿Cómo será que Él puede multiplicar el pan y el que puede multiplicar el pan tiene hambre? No dejó de ser un humano con las necesidades humanas. Esto es importante para entender cómo cumplió Cristo por nosotros la ley. Lo hizo como Adán lo debió hacer. Todo lo hizo bien, todo lo cumplió como un ser humano, dependiendo de Dios. O por decirlo así, Él no hizo trampa, no invocó su naturaleza divina como para aligerar su carga, para hacerlo más fácil que lo sería para un ser humano. Y esto nos asegura que realmente entiende nuestras dificultades y que las ha superado y que nos apoya como sacerdote fiel. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Es importante afirmar lo debido del mediador, porque de él depende la salvación. La importancia se puede ver considerando todos los errores, las herejías que han surgido acerca de esta afirmación. Una persona con dos naturalezas. Por ejemplo, el nestorianismo. El nestorianismo dijo que Cristo tiene además de dos naturalezas, dos personas. Eso dijo el nestorianismo. Dos naturalezas, dos personas. Pero sin la personalidad única, sin una persona, no hay base de unión, no hay cómo unir las naturalezas. Y surge entonces el problema de la pregunta: ¿quién es el que muere por ti? ¿Cuál de las dos naturalezas? ¿Cuál de las dos personas? No, es una persona que muere. Otra herejía es el docetismo. El docetismo dice: Cristo nunca tuvo un cuerpo. Eso es una blasfemia decir que Dios tomó un cuerpo. Pero si Cristo no toma un cuerpo, ya deja de ser uno de nosotros. ¿Cómo es un humano? ¿Cómo nos representa para salvarnos? Entonces rechazamos esa herejía también. El eutiquianismo es otra herejía interesante. Básicamente dice que Cristo es un superhombre. O sea, confunde las naturalezas. Dice que la naturaleza divina como que acoge la naturaleza humana y la transforma y lo hace un superhombre, más de un ser humano. Pero si Cristo es un superhombre, opera afuera de la ley. De eso hasta se han dado cuenta estas películas de los superhéroes, que cuando tienen superhéroes pues están como afuera de la ley, cómo se controlan. Pero Cristo dice: la Biblia está bajo de la ley, no es como un superhéroe, no es un superhombre. Si tienes un superhéroe, ya no tienes un salvador legal, ni una salvación legal, es decir, rompes con la justicia y no se puede hacer eso. El apolinarianismo fue otra herejía, y esta decía que Cristo no tenía alma humana, ¿sí? que Dios, usando su cuerpo y su cerebro y todo, lo tomó como el espíritu, la parte espiritual divina y la parte material humana. Pero si Cristo no es en todo humano, no es uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo fue tentado humanamente si solo tiene un cuerpo? No, tiene que tener espíritu, tiene que tener alma humana para
para padecer, o sea, someterse a nuestras tentaciones y resistirlas? ¿Cómo puede tomar nuestro lugar si no es un humano? ¿Cómo nos puede representar si no es un humano? ¿Cómo vamos nosotros a unirnos a su muerte y resurrección si no fueron muerte y resurrección humana? Dice el tercer párrafo del 8º capítulo de la Confesión: el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Aquí vemos avanzar el tema del párrafo anterior. En su naturaleza humana, Cristo gozó de una santificación y unción sin medida, una fortaleza espiritual y gracia que venía a través de la tercera persona de la Trinidad, que tiene en la economía de la actividad divina esta tarea de proveer el contacto entre Dios y su criatura. Estamos viendo aquí que Cristo no solo fue el Dios humanado. En su naturaleza humana sin pecado, Cristo fue un hombre como ninguno de nosotros. Estuvo más que todos los seres humanos lleno del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que deja de ser 100% humano, lo es, pero goza de una bendición que un humano puede tener, una gran bendición de ser colmado del Espíritu Santo. Esta unción vino sobre él después de ser bautizado y le dio humanamente toda sabiduría, gracia y verdad para que desempeñe su misión. Cristo ya era un ser humano perfecto. Cristo ya era un ser humano extraordinario en el sentido de que no tenía pecado. Pero esto afirma que en él moraban maravilla tras maravilla. No hay como nuestro Señor Jesucristo. Él unió Dios al hombre y abundaba en lo que es Dios. Está colmado de todo bien porque está plenamente lleno del Espíritu de Dios. Aquí hay uno mucho mejor que Adán. Nos demuestra la buena voluntad de Dios, su ánimo, por decirlo así, de salvarnos. Este es entonces nuestro mediador. Dios lo planeó y lo ejecutó con extensa preparación y gran deseo. Mandó a su Hijo, se hizo hombre, vivió en humildad y obediencia, fue colmado del Espíritu de Dios para llevar a cabo su misión. ¿Será que lo podrá lograr? ¿Será que podemos confiar en Él? ¿Será fiable? ¿Será que Dios puede darnos mayor seguridad de sus propósitos? No es posible. Me parece hacer mayor cosa para garantizar que se lleve a cabo el gran propósito de Dios. Dotó a su mediador con todo lo necesario para una gran obra y un gran éxito. Este, cristiano, es tu Salvador. Este es el que logra la gran obra. En la última sección del párrafo, habiendo afirmado la grandeza y la capacitación extraordinaria del mediador, habla de que no lo hizo por agrandarse, sino en obediencia, el Padre queriendo glorificar al Hijo. Es casi increíble a veces lo que estaban pensando los escritores de la Confesión. Eran verdaderamente hombres de Dios, saturados en la Escritura y con conocimiento profundo de la teología. Es de lamentarse que hoy día menospreciamos lo que es una buena confesión y a veces actuamos como si nos podemos ingeniar mejores documentos. El Padre ordena al Hijo cumplir, de algún modo sin violar la voluntad única de Dios, se hace esto. De esta orden depende nuestra salvación. ¿Será que el mediador es insuficiente? ¿Será que no está bien preparado, que no tiene los recursos? ¿Será que no tiene la voluntad para hacerlo? No, todo está puesto, todo está planeado, todo como debe ser.
Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor de Bogotá, Colombia.